Si ustedes quieren participar, escriban sus preguntas. Mientras llegan estas. Consejera, una cosa es el Consejo Interterritorial al que te has referido en innumerables ocasiones y otra cosa es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Distintas voces se unen reclamando una reunión conjunta de ambos órganos. ¿Qué opinas al respecto? A ver, yo creo que son dos órganos. Fijaros, en un órgano se ve pues toda la hacienda pública de las comunidades autónomas, que es el Consejo de Política Fiscal, y en otro órgano se ve el 45% del presupuesto de las haciendas autonómicas. Así de fácil. Lo que pasa que evidentemente son las dos caras de una moneda. En el Consejo de Política Fiscal analizamos lo que son la evolución de los ingresos, la evolución de los gastos, el sistema de financiación autonómico. Oiga, ¿cómo es posible que Madrid, que es la que más capacidad fiscal tiene, cuando hace la solidaridad con la que estamos totalmente de acuerdo, nos quedemos en una financiación per cápita por debajo de la media? No parece razonable. Y él va a decir, oye, ¿qué tenemos que hacer de cara a que yo pueda aplicar el sistema sociosanitario de tal forma que tú al año que viene puedas cumplir la regla de gasto que nos hemos puesto y se puedan cumplir los parámetros económicos que hemos definido? ¿Existe manera? Sí. Y las decisiones que adoptemos tienen que ser de tal forma que estén consensuadas y que no suponga que la adoptamos y que mañana se monta un follón en la comunidad autónoma que se adopte. Porque lo comentaba antes, ¿alguien se podría creer que en los años de la crisis el gasto de sanidad en la Comunidad de Madrid ha subido? ¿Dónde eran las mareas blancas? Y sin embargo, la realidad es que ha subido y que no se ha realizado eficiencia. Por supuesto que sí, lo que les he comentado, pero no ha habido esa sensación que se estaba dando desde luego vía, bueno, pues diferentes medios de comunicación. Gracias. Otra pregunta habitual. Perdona, Mario, ello no obsta para que en un momento concreto, y yo estaría encantada, y seguro que todos los consejeros de Hacienda también, tengamos que tener reuniones conjuntas o grupos de trabajo que Enrique y yo trabajemos antes de ir a manifestar nuestra posición sobre un tema conjuntamente de cara a diseñar el modelo desde las dos vertientes, que en eso estoy totalmente de acuerdo. Como ir con los deberes hechos desde la comunidad, teniendo en cuenta las dos vertientes. Eso sería un trabajo bueno. Tú ya sabes que estamos en el ámbito sanitario habitualmente, ¿sí? Y para nosotros, o para muchos de nosotros, o algunos de nosotros, todos los recursos que se dedican a la sanidad es una inversión. Y en cambio, en el ámbito de las consejerías de Hacienda es un gasto. ¿Nos quieres hacer algún comentario al respecto? Vamos a pensar. Desde el punto de vista técnico, los gastos de sanidad son gastos de personal, gastos corrientes de capítulo 2 y poco más. Es decir, inversiones frente al gasto corriente es poco representativo. Eso es la definición económica de los gastos presupuestarios. Ahora, si me dice, ¿es gasto-inversión una campaña que haga que la gente tenga una sanidad, perdón, una situación personal sanitaria mucho mejor? ¿Es inversión en sanidad una cosa que nos permita que haya menos gente con Alzheimer y ojalá haya una predicción que pronto se cure, ¿no? Eso evidentemente tiene muchísima disminución del gasto sanitario asociado, pero que hay que distinguir. Lo demás, la atención del día a día, pues evidentemente el gasto de personal es gasto corriente, Mario. No hay vuelta de hoja, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando compran esos aparatos que hacen en 3D las radiografías y que te permiten hacer un diagnóstico mucho más exhaustivo, pues seguro que eso es inversión, claro. Nuestro relator nos pregunta, el relator. ¿Debe ser la financiación sanitaria volver al modelo finalista del año 2000, previo al año 2000? No, yo creo que, las comunidades autónomas somos mayores de edad y creo que además que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy importante de cara a lo que he dicho antes. Nos hemos convencido de que la estabilidad financiera, de que el hacer que nuestros ingresos se aproximen lo mayor posible a nuestros gastos es algo que ya hemos aprendido la lección en este país y, como digo, ya nadie cuestiona. Una vez dicho eso, yo creo que las comunidades autónomas tenemos que tener la posibilidad de apostar más o menos por un servicio público que damos, oiga, porque nosotros también respondemos a nuestros ciudadanos. Como les decía antes, si miramos ese informe, que de verdad que merece la pena que le echen una lectura del análisis de la sanidad en las 263 regiones europeas,
y se pone de manifiesto la calidad de la sanidad en Madrid, está claro, ¿eh? Ha habido una apuesta clarísima desde los diferentes gobiernos por la apuesta sanitaria. Oiga, es un tema absolutamente voluntario, y que si se ve el índice de reputacional que hacen los médicos de dónde están los mejores hospitales, pues resulta que de los 10 primeros 5 son madrileños. Bueno, será por algo. Y analizan solo 74 de España, de los cuales los madrileños creo que entran 12. Es decir, nos tienen que dejar hacer apuestas individuales. Desde luego la Comunidad de Madrid no ha apostado por poner embajadas en el extranjero. Apostamos con una política por determinados servicios públicos que consideramos que son los que conforman el mayor bienestar para los ciudadanos y con los que nos hemos comprometido mediante un programa electoral, y creo que en ese sentido no me tienen que decir, te tienes que gastar esto sí o sí. Cosa distinta es que me digan, te voy a evaluar cómo te lo estás gastando. Yo estoy totalmente de acuerdo con la evaluación de las políticas públicas. Es más, creo que es la única forma rigurosa y seria de poder saber si una medida que has adoptado es buena, si la debes mantener e incrementar, o si por el contrario es malo y debes dar marcha atrás. No pasa nada. En todas las empresas, en todas las organizaciones económicas y personales, como por ejemplo la familia, se toman decisiones en las que se acierta al 100% y otras en las que no se acierta. ¿Cómo se aprende? Evaluando. Y no hay que tener miedo a la evaluación y al cambio. En eso estoy totalmente de acuerdo que deberíamos hacerlo, pero no en que nos digan la financiación condicionada, que era en el sistema inicial. Ahí he dado un dato que es apabullante, ¿no? Lo que ha crecido el gasto en sanidad desde que se hicieron las transferencias. Se ha casi duplicado. Lo digo también como análisis, ¿no? En todos los debates y en todos los simposios sobre financiación, ¿sí?, aparece siempre esa imagen tremenda de la enorme diferencia en lo que se gasta en sanidad en las distintas comunidades autónomas. A ver, punto primero. Esto es un poco rollo, pero lo tengo que contar. Mucha gente utiliza el indicador, lo habéis escuchado 1000 veces, el indicador del PIB en relación... Oiga, usted se gasta un 3% del PIB en sanidad, usted se gasta un 2% del PIB. Con el actual sistema de financiación, el PIB no es un indicador que valga para medir el esfuerzo de una comunidad autónoma. Y digo por qué. Comunidades autónomas como la mía no pagan sus servicios autónomos sus servicios públicos con su riqueza. Pagan sus servicios públicos con su riqueza y con lo que reciben del Estado y de las comunidades autónomas más dinámicas económicamente. Si yo me tuviera que gastar en relación al PIB lo mismo que se gasta Extremadura, me tendría que gastar 2 presupuestos míos en sanidad. Porque el sistema de financiación autonómico en base a la solidaridad hace que los servicios públicos sean equivalentes en todas las comunidades autónomas. Con lo cual, eso no es un indicador. Y luego hay otra cosa que se utiliza mucho en materia de análisis de financiación, y son las condiciones estructurales de las comunidades autónomas. Evidentemente, un territorio como Castilla-León, la población, la gente como está, que es más gente mayor en Castilla-León, no cuesta lo mismo a priori el servicio que en otra comunidad autónoma que tenga otras características. Por eso, siempre que se habla de financiación, habrán escuchado que se habla de población ajustada. ¿Qué quiere decir eso? Población igual, contando las condiciones de Castilla-León, de Galicia, de la insularidad, de la dispersión geográfica. Vamos a hacer unos coeficientes que al final, digamos, bueno, pues la población ajustada en Madrid no son 6 millones de personas, sino 5.800. Y en Castilla-León, en vez de 3 millones, son 3.200. Y eso es lo que llamamos población ajustada. Y a partir de ahí ya podemos hablar de financiación per cápita, que es lo que nos quejamos siempre en la Comunidad de Madrid, que decimos, oiga, es que después de tener en cuenta la población ajustada, la financiación per cápita de Madrid, que es la que más aporta al sistema, está por debajo de la media. Pero bueno, es verdad que no se puede decir así alegremente, ala, la financiación es distinta, claro. Y la relación al PIB totalmente distinta. Y en relación, por ejemplo, en educación se ve mucho mejor. ¿Cuántos pueblos hay en Castilla-León que tienen que tener, pues yo qué sé, aulas con 5 niños? Pues las hay, ¿no? Porque hay muchísima dispersión, muchísimos municipios, y sin embargo en Madrid hay mucha más concentración, o en Cataluña mucha más concentración de los habitantes. Esos parámetros hay que tenerlos en cuenta a la hora de establecer la población ajustada. Y a partir de ahí es cuando hablamos de financiación per cápita en el sistema de financiación. Y ahí lo único que pasa es que el señor Zapatero no nos quiso en su momento a Madrid.
alguien, una persona desconocida, pregunta, ruego a las distintas personas que quieran enviar preguntas que me pongan su nombre para poder referirnos a ello. ¿Qué papel corresponde al Consejo Interterritorial en la financiación sanitaria en relación con el Consejo de Política Fiscal y Financiera? El PSOE ha solicitado una convocatoria extraordinaria del Consejo Interterritorial sobre financiación. Lo vuelvo a decir, o sea, yo creo que es como la Consejería de Hacienda, el Consejo de Política Fiscal es el horizontal, es como el que suma todo. Pero en cada uno de los consejos interterritoriales se tiene que ver y analizar, pues eso, el pacto de Estado. Es que son temas tan importantes lo que hemos estado comentando, por lo menos a mí me lo parecen. Miren, yo viví muy de cerca el proceso de transferencias educativas. Muy de cerca, vamos, desde la primera reunión hasta la última. Y había gente en el Ministerio de Educación y Cultura que sabía muchísimo, de esta gente que les escuchas hablar y te dejan como impactados, ¿no? Y me acuerdo que siempre decían lo mismo, cuando hagamos las transferencias de educación, el Ministerio tendrá que ser capaz de ejercer mediante las conferencias sectoriales ese liderazgo que permita armar un sistema de un país que somos y armar un sistema que sea capaz de prestar el servicio público de calidad en todos los sitios. ¿Vía cómo? Vía las conferencias sectoriales. En ese sentido, la conferencia del Sistema Nacional de Sanidad, creo que es que, a ver, yo puedo aportar, pero me tendrán que decir cómo vamos a hacer el sistema sociosanitario. Y para eso primero tendrán que juntarse ellos, tendrán que ver dónde se atiende mejor al paciente, cuáles son los costes derivados, qué hacemos con los médicos que ahora están atendiendo mil cosas, mil variables que son prácticamente del ámbito sanitario. Y a partir de ese momento, oiga, ya tenemos el modelo y ahora ya entra Hacienda, ¿no? Es un poco lo que yo veo, porque sería imposible desde los servicios de Hacienda de las comunidades autónomas y desde el Ministerio propio estar en el Consejo de Sanidad, en el Consejo de Educación, en el Consejo de Servicios Sociales, o sea, no daríamos abasto. Es importantísimo que ahí se definan los modelos de gestión, los modelos de actuación, se coordinen y después ya entramos a Hacienda, el tío Paco con la rebaja. Que no, que Hacienda siempre es bueno. En Gracia, la innovación es un reto apasionante y es un quebradero de cabeza para el consejero de Sanidad y para la consejera de Hacienda. ¿Algún comentario en relación con cómo se va a financiar todo lo que es nueva tecnología? Hombre, yo creo que la innovación es futuro. No hay vuelta de hoja. La apuesta por la innovación es que cualquier persona que tenga un pelín de visión no se la puede cuestionar. Si me pusiera en el plano teórico, te diría, oye, espero que ese incremento de coste derivado de las nuevas tecnologías seamos capaces de ahorrarlo también con la implementación de las nuevas tecnologías, ¿no? Con las vías y ensayos que ya estamos haciendo en la Comunidad de Madrid de ver cómo se puede hacer la asistencia domiciliaria vía esas nuevas, los ordenadores, como yo digo. Pero sin duda es que estamos hablando, como decía antes, de una innovación que está ligado al bienestar de la gente y a la vida. Con lo cual solo puedo mirar esa innovación con futuro y con esperanza, porque querrá decir que mucha gente que hoy está enferma se podrá curar. Y lo único que tenemos que ser capaces y ser flexibles y ser imaginativos para en una mesa encontrar la vía de cómo lo hacemos. Y eso solo es cuestión de hablar, porque hay gente muy buena en este país, en esta comunidad. Vamos a hablar y vamos a buscar el sistema. Y si encuentro el sistema y lo encontramos, tenemos que ponerlo de tal forma que el hecho de que yo lo ponga no implica que me montéis un pollo, que nos olvidemos de la eficiencia a la hora de tomar la decisión. Esto es así. Y ese pacto de Estado se convierte en prioritario para tomar esas decisiones, que han de hacerse con responsabilidad y valentía, como he dicho antes. Ese es mi punto de vista. No sé tú qué opinas, lo mismo en ese sentido, ¿no, Enrique? ¿Qué propuestas haces en constitución de cualquier fondo, llámalo como quieras? ¿Fondo de dinero? Fondo de dinero, fondo de cohesión, fondo de garantía, para garantizar que todos los españoles puedan tener una atención en todas las comunidades autónomas, para financiar los centros de referencia, tanto en España, incluso algún centro de referencia europeo, para enfermedades raras. Haznos alguna sugerencia. Pues mira, yo la única aportación que yo puedo hacer como consejera de la comunidad donde estoy es que en la Comunidad de Madrid vamos a seguir trabajando y mucho para que exista crecimiento económico, generación de empleo y que con ello, teniendo los impuestos más bajos, seamos capaces de sacar dinerito para los servicios públicos de la Comunidad de Madrid y también para contribuir desde el más absoluto convencimiento
a la solidaridad con el resto de comunidades autónomas. Yo no puedo hacer más aportación que trabajar para que esa solidaridad cada día sea más importante, y esa cuantía también. Y lo demás, evidentemente, es un diseño de Estado que no diría yo ni media palabra mientras no lo tuviera perfectamente pensado, Mario. Has definido en tu intervención que el copago sanitario ahora... ¿Que el qué? Que el copago sanitario en medicamentos... En farmacia. Es mucho más ecuánime, mucho más justo, porque es vía renta y no vía edad. En Europa, en la mayor parte de los países, hay copago sanitario. ¿Cuál es tu posición en relación al copago en la financiación y en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud? O sea, la sanidad se paga. Lo que pasa es que no se paga en la entrega del servicio. Se paga todos los años en el mes de mayo cuando hacemos la declaración de los impuestos, ¿vale? O sea, vayamos por ahí. Y en materia, yo, desde el punto de vista económico, lo que a la hora de analizar esos parámetros que os he dado en relación, oye, ¿por qué vamos más al médico? ¿Por qué gastamos más antibióticos? Lo que veo como ineficiencia es que alguna cosa que racionalice la demanda... Yo tenía cuando estaba estudiando en económicas, ¿os acordáis? Seguro que en la universidad, en la Complutense, había los ordenanzas, nos hacían las fotocopias en aquella época. Y siempre recuerdo que había un profesor que decía, os he dejado ahí las fotocopias del tema, ¿no? Yo iba, cogía 3 para mi compañero iba y cogía 3 para el resto. El caso es que nunca llegaban las fotocopias. Yo no sé, puso una peseta, creo, o un duro, no me acuerdo lo que puso, y lo cierto es que con esa, que era una cuantía absolutamente simbólica frente al coste, pues ya no sobraron más, no volvieron a faltar fotocopias. Entonces, solo desde el aspecto del tema de racionalización de la demanda, solo desde ese punto me podría plantear el análisis de cualquier, pues eso, convencer a la gente de lo que he dicho. Oiga, es que esto no es gratis, es que esto nos cuesta mucho esfuerzo, es que tenemos que apostar porque tenemos el mejor sistema sanitario. Esto tendría que ligar de una campaña de concienciación social brutal. Bajo ningún concepto se trata de querer cobrar, no, si ya pagamos la sanidad. Lo único que quiero es que hagamos un uso responsable de la sanidad. Y eso tendría que ir ligado con una concienciación brutal de la gente, desde los niños cuando empiezan casi, ¿no? Y luego estudiar la fórmula en ese seno del Consejo Territorial que permitiera el uso más racional y más eficiente de los servicios públicos. Claro que sí. Consejera, el prestigio de los profesionales y de la sanidad española en el mundo es indiscutible. Sí. Cada día avanzamos en relación con la gente que quiere venir a España a ser atendido. Sí. ¿Qué posibilidades y qué futuro le ves al turismo sanitario en este sentido? No, pero ahí ya, según yo tengo entendido, que yo no soy experta en esto, pero según tengo entendido, en el año 2014, mediante un decreto de adaptación de la normativa europea, se solucionó de tal forma que se hace la facturación intrapaíses de forma mucho más dinámica y mucho más real de lo que se hacía antes. No tengo datos, Mario, o sea, no he visto cuál es la realidad, ¿no? Pero creo que el turismo sanitario, como aquello que escuchábamos de que vienen de tal país de la Unión Europea, que ya ha bajado mucho en ese sentido como tal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que poder atender a la gente, pero nosotros pagamos nuestra sanidad con nuestros impuestos, con lo cual, oye, que el que quiera que le atendamos, le tenemos que cobrar. Eso sí, ¿no? Un cambio de tercio. Vamos. Se está hablando mucho de la OPE nacional. ¿De la qué? La oferta de empleo. De la oferta a nivel nacional. Y tú eres consejera de empleo. Y el trabajo que hay en Madrid de los distintos profesionales, ¿sí? Pues que quieren tener una situación laboral distinta. ¿Puedes hacer algún tipo de reflexión? Porque esta ha sido uno de los criterios que tú has aportado para el Pacto de Estado. Ya, los profesionales. Sí, claro, pues tienen que reflexionar ellos en el ámbito. A ver, no, fuera aparte. Creo que hay una medida importante este año que es la consolidación de empleo. ¿Cuántos son, Enrique? 23.000. 19.000, vale. 19.200 personas. El objetivo del Estado, del Gobierno de la Nación, ha sido reducir la tasa de interinidad, por decirlo de alguna manera, que gente que está trabajando de forma no fija o con un contrato fija pase a tenerlo. Eso se ha montado este año con un proceso de consolidación de empleo, es decir, dando opción a la gente que lleva trabajando X número de años como eventual interino que consoliden su puesto de trabajo. Eso es una medida importante en aras a dar como garantía al sistema, ¿no? La gente cuando está implicada en un proyecto
tanto la formación como la implicación, como los proyectos de futuro siempre se ven con unos ojos distintos. Y además de eso, oye, en los últimos años hemos incrementado el capítulo 1 de personal en sanidad de forma importante. Bien es cierto que considero que son tan buenos que tienen que ser los auténticos protagonistas en muchas tomas de decisiones de cara a la eficiencia. Esto es lo que yo considero. Es verdad que al final será el consejero de Sanidad quien tome la última decisión, pero yo no creo que alguien pueda organizar mejor un servicio que un jefe de servicio, siempre y cuando sea capaz de hacerlo desde la generosidad y desde el punto de vista de sostenibilidad del sistema, porque son los que saben. Entonces, me parece que son unas piezas claves, totalmente claves, bueno, ellos y el resto de personal sanitario. Vamos a consolidar y eso creo que también le va a dar al sistema mucha más contundencia. Trabajan en la sanidad madrileña 75.000 personas. Lo digo porque como yo te decía el capítulo 1, que era muy importante. 75.000 personas. En la 9ª y en la 10ª legislatura, ¿sí?, años 2008, 2011, 2011, 2015, hubo 2 subcomisiones en el Congreso de los Diputados intentando alcanzar un pacto de Estado. Uno de los puntos que levantó más polémica y que sigue levantándola hoy en los distintos partidos políticos es la colaboración público-privada. Nos gustaría que nos dijeras algunas palabras en relación con este tema. ¿Cómo se paga la colaboración público-privada? Con dinero público, ¿no? Luego la asistencia que se da es pública. Es que, o sea, estamos focalizando. Yo estoy totalmente defensora de la sanidad pública. Ahora, no nos podemos poner tan pragmáticos y tan dogmáticos desde el punto de vista de la colaboración público-privada. Tendremos que hacerlo de la forma más eficiente. ¿O es que un médico trabaja distinto si trabaja en un hospital netamente público o si trabaja en un hospital con colaboración público-privada? ¿Trabaja distinto? ¿Se pone una bata distinta? ¿Aquí qué es lo importante? Que el señor esté atendido desde los impuestos, desde la Comunidad de Madrid y desde el dinero, desde los presupuestos públicos. Y a partir de ahí, oye, serán distintas fórmulas y la colaboración público-privada, por ejemplo, en Reino Unido ha sido un elemento de transformación del sistema. En la Comunidad de Madrid tenemos una serie de hospitales, pero que son colaboración público-privada porque hicieron la obra y se dedican a atender los servicios como la lavandería, la cafetería, la limpieza, el mantenimiento, y nosotros le pagamos durante un número X de años. Ahora, las personas que van con la tarjeta de la Seguridad Social, y los médicos que trabajan menos en 3 o 4 son personas de la sanidad madrileña. Con lo cual es que nos dejamos llevar también por ese discurso, es que que no, si es que no hay nada que no se pague con dinero público. Con lo cual, lo realmente importante, y eso lo tendrán que ver en el sistema, en el Consejo Territorial, apostando decididamente por la sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, habrá cosas en las que sean más beneficioso un modelo y otras en las que sean más beneficioso otro. Es cierto que nosotros fuimos con un programa electoral a las elecciones que dice que no se va a hacer ningún proceso distinto al que está y más bien al contrario. Los 6 hospitales que eran empresas públicas pasaron al conjunto del SERMA. Pero eso no quiere decir que nos pongamos dogmáticos. No se puede innovar de futuro partiendo de premisas que no se puedan modificar en el análisis, bajo mi punto de vista. ¿Alguna pregunta? Pues entonces estamos llegando al final del debate. Siempre tengo un interés muy especial. Sé que tu contestación va a ser rotunda y que en la Comunidad de Madrid lo hay, pero llevo muchos años intentando conseguir que haya libertad de elección de médico y centro en toda España. Ah, en la Comunidad de Madrid lo hay. Pero porque no le tenemos ningún miedo a la libertad. Es que, de verdad, no, esto es una cosa de principio, ¿no? A mí, por ejemplo, me produce muchísima frustración que digan que en un territorio de España pues obligan a los comerciantes a rotular de una manera. Es que no lo puedo entender. No puedo entender que la gente esté en contra de que los comercios abran cuando quieran. No puedo entender de que no se ponga en valor que el 93% de los padres lleven a su hijo al colegio que han elegido en primera opción. Y, por supuesto, no puedo entender que no salga con titulares inmensos en los medios de comunicación que en la Comunidad de Madrid, cuando uno no está contento con su médico, puede cambiar al que quiera. Es que eso es gestionar desde el punto de vista que consideramos que el individuo es suficientemente mayor para tomar sus decisiones. No sé qué opinas tú. ¿Me permites una licencia? Claro que sí.
Antes de darte la palabra para que cierres el debate y hagas una exposición final, te voy a hacer una pregunta. Pero fácil. Pero no sanitaria. Vale. ¿Cómo crees que va a evolucionar el empleo en los próximos años en España? Bien. Estoy segura. Estoy segura que el compromiso de los 20 millones de personas trabajando se cumple, porque está yendo como una moto el empleo, de verdad. Es que hay una apuesta decidida de la gente por España y por la Comunidad de Madrid. En nuestros presupuestos del año que viene tenemos que se van a generar 75.000 puestos de trabajo nuevos y que cuando acabe el año, si Dios quiere, estaremos en una tasa de paro del 10,4%. Hemos estado en el 20%, ¿eh? Hemos estado en el 20%. Entonces, quiero decirte, si cuando estaba con la ministra Báñez, nosotras nos consolábamos, si en el año 2012 no hubiéramos sido optimistas nosotras, Mario, ¿quién no hubiera sido optimista? Con lo cual estoy convencida que España estará en los 20 millones de personas trabajando más pronto que tarde, ya verás cómo sí. Pues muchísimas gracias y antes de darte la palabra para finalizar, despedirnos de todos ustedes, agradecerles que hayan estado presentes aquí, su participación. Creo que ha sido una jornada estupenda, fructífera, con muchos titulares y con muchísimas propuestas para el Pacto de Estado. Gracias, Engracia. Tienes la palabra para... Nada, mil gracias, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y, por supuesto, a vuestra disposición, de verdad, porque si podemos aportar desde trabajo, desde datos, desde conocimiento, experiencia, estoy convencida que tanto el consejero de Sanidad, Enrique, como yo, estamos a vuestra disposición y, por supuesto, con el visto bueno de la presidenta, porque estamos hablando de futuro en nuestro país. Muchísimas gracias.